Hola, buenos días. Nosotros formamos parte del equipo 3 de la rotación para la presentación de temas. En este caso, a nosotros nos tocó el tema de parasitosis intestinal, prevención, diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda en niños de 2 a 5 años en primer y segundo nivel de atención. Y el equipo 3 es conformado por Mayra Camacho Chávez, Keila Marisa Díaz López y José Juan Hernández Blanco. El punto principal de nuestra exposición es hablar sobre el manejo de la diarrea aguda en niños menores de 2 meses a 5 años. Aquí primero vamos hacia las generalidades. La epidemiología principal que se ha estado manejando en los últimos 20 años con relación a las enfermedades infecciosas del tracto digestivo es que los niños lleguen a presentar de 1 a 3 episodios al año. Eso es como lo esperado en este tipo de patologías. También teniendo en cuenta que la relación de menores de 1 año, principalmente en menores de 6 meses, su mortalidad es 61.3 por cada 100.000 habitantes. Esto lo coloca entre las primeras 5 causas de mortalidad en menores de 1 año. Pero ya cuando hacemos el cambio de edad de 1 a 4 años, este índice ya baja a 7.9 por cada 100.000 habitantes. Ante esto, tiene que ver mucho la epidemiología con los factores directos del saneamiento de las personas. El factor directo primero es el saneamiento deficiente. Si vivimos en una zona con mala calidad de distribución de agua, manejo de excretas, falta de pavimentar las calles, esto puede aumentar las posibilidades. Además, también las madres analfabetas, porque esto aumenta la dificultad de los buenos cuidados a los niños, de dificultad con relación al aseo, tanto de quien prepara los alimentos como del cuidado que tiene hacia el propio niño. La baja promoción de la lactancia materna, en algunas ocasiones, ya sea por mala pericia del médico, de la enfermera o de algún personal de salud, o propiamente de la madre o padre o familia directa del niño, que prefieren no estar haciendo caso a la lactancia materna, que este es un medio de protección ante el niño para estas infecciones. La ablación muy temprana o muy tardía. Si la ablación llega a ser muy temprana, que estamos hablando antes o a los 4 meses, o muy tardía, que puede estar después de los 8 meses de edad, esto puede afectar mucho la flora intestinal, provocar aumento ya sea de las cepas patógenas a nivel del tracto digestivo, o también puede provocar que haya irritación, inflamación de la región de la mucosa y submucosa intestinal, y esto esté indicando una mala absorción. Demora de la búsqueda de la atención médica. Esto es uno de los factores más importantes para que un cuadro de diarrea llegue a complicarse, porque en muchas ocasiones, y más en países desarrollados, subdesarrollados, lo que sucede es que al momento de que un niño se enferma, pues primero lo hidratan a su manera, utilizan los medicamentos que ellos consideran. Si mejora en buen aspecto el paciente, pues no tenemos ningún inconveniente, pero si el paciente empeora, entonces ya es cuando llegan al sistema de salud, pero ya el paciente complicado. Entonces eso también es un factor muy importante que además tiene que ver muchas veces o con el saneamiento o con el mismo conocimiento de las mamás que tienen ante el manejo de las enfermedades diarreicas. Como os habíamos comentado, el suministro de agua potable y eliminación sanitaria discretas es también un punto importante para el manejo de este tipo de enfermedades. Para esto nosotros tenemos que tener ciertas recomendaciones o acciones que se tienen que ir desarrollando, pero antes de que suceda este tipo de infecciones, para que tanto el personal de salud como los familiares de los niños estén capacitados
para el uso de diarrea y saber cuándo debe tener un cierto tipo de manejo y cuándo tiene que acudir a un primero o hasta un segundo nivel de atención. Entre estos, establecer los criterios de prevención, diagnóstico y tratamiento. Tenemos que saber cuáles son las medidas que tienen que hacer para proteger a los niños, las formas de diagnóstico que tienen que ser de lo más básico hasta lo más avanzado, en caso de que sea un cuadro complicado, y qué tratamiento se debe manejar de acuerdo al paciente, de acuerdo a la edad de este mismo, de acuerdo a la familia, porque no se le va a dar un mismo manejo a una familia que esté capacitada para su manejo como a una familia que nosotros sospechemos que no se les va a dar el manejo o el tratamiento adecuado. Y también promocionar el uso racional de auxiliares clínicos y de laboratorio. A pesar de que nosotros estamos como el parámetro, como médicos familiares, trata de ser resolutivos, eso tampoco consta de que toda diarrea, toda gripa o toda etiología que nos llega amerite estudios. Aunque sí son una buena parte, son, como lo dice, son auxiliares, nosotros tenemos que ser clínicos. Y los auxiliares clínicos de laboratorio solamente quedan para confirmar un cuadro, para fortalecer el probable diagnóstico que nosotros tenemos o que nos dé una idea de pronóstico, no de diagnóstico. Fomentar el uso de la hidratación oral. Hay que tener en cuenta cómo debe de hidratar los papás a los niños e indicarles que una coca o un Tehuacán con manzanita no es una forma de hidratar a un niño, sino que existen sus pasos, además de disminuir la incidencia de complicaciones. Si nosotros les explicamos que la alimentación de la lactancia materna es lo más importante, junto con una adecuada llegada al sistema de salud para su atención médica oportuna, además, tanto por parte de las familias como del propio gobierno, asegurarnos de un suministro de agua potable y administración sanitaria discretas adecuada para la población nos va a ayudar a que estos cuadros no sean tan comunes, sean de fácil resolución y que esto no sea un problema de salud prioritario porque tengamos a niños menores de 5 años que se estén muriendo por una simple diarrea. Los factores que incrementan todavía el riesgo, o sea, aparte de los factores directos que tenemos que pueden provocar que el niño pueda llegar a una complicación, los factores que todavía aumentan más el riesgo de alguna complicación, a pesar de que tengamos todos los factores de protección, a pesar de que tengan un buen suministro de agua potable, a pesar de que lleguen de manera oportuna a una atención médica, se pueden complicar. Como todos los niños menores de 1 año, principalmente los menores de 6 meses, se nos pueden complicar. Lactantes que desde que nacieron tuvieron un bajo peso y que no han llevado un control de crecimiento y desarrollo en el consultorio con el médico familiar o su médico de cabecera para ayudar a que recuperen ese peso, que los niños en las últimas 24 horas hayan o no acudido a una atención médica oportuna, lleven más de 5 evacuaciones en menos de 24 horas, al igual que lleven más de 2 vómitos en menos de 24 horas, que no toleren ni siquiera los líquidos y como no como menos relevante, pero sí tiene que ver un poquito por la parte de las defensas, que no hayan recibido una lactancia materna adecuada. ¿Ok? Para esto, nosotros vamos hacia la promoción primaria y secundaria de un manejo de una diarrea aguda. Pero para que nosotros sepamos a qué vamos hacia una diarrea, primero tenemos que saber cuál es nuestra definición de una diarrea. Y la diarrea es una alteración del movimiento de nuestro intestino, en el cual hay un aumento o un incremento del contenido de agua en nuestras evacuaciones o en el manejo interno de la luz intestinal, haciendo que aumente el volumen o la frecuencia de las mismas evacuaciones, acompañándose sí o no de fiebre, sí o no de vómitos, sí o no de náuseas, astenia, dinámica, dificultad o que puedan complicarnos el cuadro. Pero en términos generales, esto es una diarrea. Uno de los
Puntos también pilares ante la promoción primaria de un paciente menor de 5 años con diarrea es la higiene, como habíamos comentado en las generalidades. El suministro de agua es muy importante. No es lo mismo que tomemos un agua que esté fluyendo, como en este caso que viene el agua potable a través de las tuberías, como que estemos ingresando el agua a través de charcos o que no esté en buenas condiciones. La calidad del agua no es lo mismo que sea un agua que venga clorada o un agua que tenga que esté potable para su ingesta, a que venga con tierra, que venga con microorganismos que puedan ser patógenos para nuestro organismo. La sanidad e higiene tanto del agua, las excretas que tengamos que no tengan contacto con los alimentos o el agua que nosotros ingerimos, y también el baño diario, la ropa, el lavado constante de manos, porque el lavado de manos disminuye de un 42 a 47% de infecciones de tracto digestivo y también disminuye hasta un 60% de complicaciones de una gastroenteritis solamente con el simple lavado de manos tanto del niño como de la persona que se encarga de los alimentos o primero o segundo cuidador. Mejorar los sistemas de cloración doméstica, que bueno, aquí nada más asegurarnos de que la red de tuberías que va al menos de la calle a nuestra casa esté en buenas condiciones, que se les esté dando mantenimiento de manera constante, las cisternas donde llega el agua y la forma de que nosotros limpiamos o cloramos en caso de que se utilice medios externos sea la adecuada. El almacenamiento seguro de agua potable. No porque llegue una cisterna que esté en nuestra casa significa que con que llegue basta. Debe de estarle dando por lo menos un lavado de 1 o 2 veces al mes. Esto ya sea con agua, con jabón, con cloro, dejar que se ventile y esté cayendo. Además, por lo menos una vez al año estar revisando las tuberías por donde cae el agua desde la red municipal hacia nuestros hogares. Asegurar la eliminación apropiada de excretas, ya sea por letrinas, fosas sépticas y red de drenaje. Una de las cosas importantes, como había comentado, es que la eliminación de excretas no tenga contacto con los alimentos. No es lo mismo que uno va al baño, va a la letrina, a la fosa y al momento de eliminar tenga un depósito seguro lejos de la casa, aunque esté dentro del mismo terreno, o que se vaya a través del drenaje municipal, a que donde cae, al lado esté la fosa, al lado esté el almacenamiento de agua, o que por esa zona los niños estén jugando y se estén agarrando el piso y que prácticamente estén jugando con las excretas de la casa. La alimentación. En muchísimos estudios se ha notado y se ha apuntado que la mortalidad de las infecciones intestinales disminuye hasta un 70% tan solo por la lactancia materna, porque eso nos ayuda tanto a fortalecer la flora intestinal normal del intestino, nos ayuda al desarrollo de anticuerpos para los posibles patógenos habituales del tracto intestinal y para la absorción de los mismos nutrientes. La ablación, como habíamos mencionado en la diapositiva previa, trata de que sea en el momento adecuado con los alimentos adecuados. Y también un parte protectora para que las gastroenteritis no sean severas, la aplicación de la vacuna de rotavirus, porque hay que tener en cuenta que el rotavirus es el microorganismo más común en los primeros 4 años de vida, como en el cuadrito que aquí ponemos. En menores de 1 año, las causas principales son virus y ya muy rara a la vez, y esto depende mucho de las cuestiones de higiene y alimentación, uno que otro microorganismo, ya sea parasitario o bacteriano. De 1 a 4 años ya empiezan a aparecer algunos microorganismos más desarrollados, pero principalmente son los virus. Bueno, también tenemos aquí el rotavirus, que es la causa principal, y ya más de 5 años hay un cambio de microorganismos. Ya son más comunes los microorganismos, ya sea por parásitos o bacterias, y al final vamos dejando los virus.
Como les había comentado, la etiología más común es viral, 70-80%, principalmente por el rotavirus. Una diarrea normal, no complicada, que no pudiese poner en peligro la vida de un paciente, puede durar de 5 a 7 días, cediendo en menos de 2 semanas los síntomas de manera general, y el vómito puede durar de 2 a 3 días, cediendo por completo en las primeras 72 horas. Ya después de que sabemos qué es una diarrea, tenemos que ver qué es un cuadro clínico. En muchos de los estudios, al menos aquí en el país, en México, se tiene que dividir en los tipos de cuadros de diarrea. Y tenemos una clasificación en la cual lo divide en diarrea sin deshidratación clínicamente detectable, diarrea con deshidratación clínica únicamente, o diarrea con deshidratación que llega al estado de choque. La clínica el cuadro clínico principal se tiene que ver por la clínica, y en parte de la deshidratación vemos que debe tener una buena apariencia, debe estar alerta, receptivo, su uresis tiene que estar normal, no debe haber cambios en la coloración, ya sea en el tronco, en el dorso o en las extremidades. No debe de haber cambios en el hundimiento de los ojitos y debe de haber lágrimas presentes. La frecuencia cardíaca puede estar normal y los patrones respiratorios no debe de haber ningún inconveniente, además de que la turgencia de la piel debe ser normal, además de su llenado capilar. Ya cuando tenemos datos de deshidratación, el niño puede estar bien o puede estar irritable, ligeramente letárgico, en caso de que ya lleve un tiempo, disminución del volumen urinario, pero no está dejando de hacer de pipí. Los ojos pueden o no presentarse ligeramente hundidos, aunque todavía tenemos un poco de lágrimas. Las membranas ya se empiezan a aparecer secas, empieza a haber un poco de taquicardia, empieza a haber una respiración rápida entrecortada y la turgencia de la piel puede estar disminuida. En este caso, todavía el llenado capilar puede estar dentro de los primeros 3 segundos después de la compresión. Y el estado de choque. Aquí ya una de las cosas que lo caracteriza principalmente es el estado de conciencia, que puede estar disminuido o perdido. El estado de alerta. La piel puede estar ligeramente pálida o marmoleada. Las extremidades, principalmente las inferiores, pueden estar frías. En un principio puede haber taquicardia, pero ya un estado de choque igual nos empieza a ver con bradicardia. Hay taquipnea entrecortada, estilo de respiración, puede haber una respiración entrecortada, rápida, con lo cual los pulsos pueden estar débiles o hasta pueden estar ausentes, y el llenado capilar puede estar prolongado, mayor a 5 segundos, con datos de hipotensión. Esto hay que tener muy en cuenta. Los 3 parámetros de sin deshidratación, con deshidratación o estados de choque, el 5% puede llegar a esta fase. Y nuestros puntos principales son el tiempo de llenado capilar, el signo del lienzo húmedo en la piel, el patrón respiratorio es el que nos va a dar mucho cómo está evolucionado, además de la presencia de la uresis. Puede estar normal, puede estar disminuida o puede estar ausente, al igual que las lágrimas. Para esta manera, nosotros tenemos que tener en cuenta el estándar de oro para la valoración del estado de deshidratación, que esto va a depender mucho de el peso del pacientito desde que llega a nosotros, ya sea primero o segundo nivel de atención, y el peso posterior a la rehidratación. Si tenemos una pérdida de peso menor al 3% del peso ideal del paciente, es un estado sin deshidratación. Si tenemos una pérdida de 3 al 8%, es un cuadro con deshidratación.
Y si la pérdida de peso es mayor al 9% posteriores a la terapia de rehidratación, entonces ya estamos hablando a un estado de choque. Es una forma de diferenciar y el estándar de oro de valoración con relación en qué etapa de deshidratación podemos encontrar al paciente. Ahora, posteriormente a que nosotros ya vimos cuál es el cuadro clínico que tenemos con cada paciente, nosotros vamos a ver cuál va a ser el diagnóstico para el niño. En primera instancia, y el pilar principal del diagnóstico de un cuadro de diarrea y deshidratación es la clínica. Como habíamos comentado desde las generalidades, los estudios, tanto auxiliares de laboratorio o gabinete, se dejan para confirmar algún diagnóstico o valorar pronóstico de un paciente, no para diagnosticar. En este caso, nosotros, las pruebas de laboratorio, en este caso, como la toma de electrolitos, independientemente de que el niño tenga diarrea, independientemente de que tenga o no vómito, debe de ser cuando tenemos un compromiso grave del sistema circulatorio, cuando tenemos una alta sospecha de una hipernatremia, como el niño tiene irritabilidad, aumento del tono muscular, puede haber hiperreflexia, presencia de convulsiones, somnolencia o datos de coma o choque, cuando tenemos antecedentes de que ha estado presentando deshidrataciones moderadas, también cuando el diagnóstico no está claro o que tiene muchos factores de comorbilidad que pudiesen afectar el diagnóstico de un cuadro de diarrea con o sin deshidratación, cuando el paciente, a pesar de que no esté en choque, requiera rehidratación intravenosa o por gastroclisis, y es una de las cosas muy evidentes y que en muchas ocasiones los mismos cuidadores o papás se lo llegan a decir: el niño no ha orinado por lo menos en igual o más de 12 horas. Y esto ya son indicativos de que amerita las pruebas de laboratorio. Son los electrolitos séricos, la urea, la creatinina, ¿vale? También algunos de los otros estudios que se pueden realizar es como un coproparasitoscópico cuando ha estado fuera del país, cuando lleva más de 7 días, cuando hay datos de septicemia o choque en el paciente, como fiebre, taquicardias, taquipneas, aumento o disminución de la presión, presencia de moco o sangre en evacuaciones, o que sea un paciente inmunocomprometido desde antes del cuadro agudo que nos está presentando, aunque también tiene sus limitantes. No debemos de realizar los coproparasitoscópicos o los estudios microbiológicos de manera rutinarias porque por lo menos tardan de 48 a 72 horas la realización de estos estudios, y un paciente en agudo esperar 48 a 72 horas a espera de unos resultados. Podemos estar aquí entre la vida y la muerte del paciente. Ok. Ahora, ya después de que vimos las generalidades, ya que vimos cuáles va a ser las características de la diarrea, que vimos cuál es el cuadro clínico inicial del paciente o cuando se nos está complicando, ahora vamos hacia la parte del tratamiento. Aquí, si es un menor de 1 año o que todavía se está amamantando, la lactancia materna no se va a descontinuar a menos que esté contraindicada la alimentación oral por intolerancia a la lactosa o por los mismos alimentos. En caso de que esté recibiendo fórmulas, solamente hay que tratar de complementar con la lactancia materna y con el Vidasuero oral. En caso de que no pudiese hidratarse, ya sea por la lactancia materna o por leches industrializadas, la valoración de una hidratación parenteral. Una de las cosas muy importantes en la hidratación de un paciente
es de que en las primeras 48 horas, independientemente de que esté o no hidratándose con leche o suero, los alimentos sólidos están prohibidos en las primeras 48 horas para evitar que aumente la presencia de vómitos o la irritación del tracto digestivo, porque no sabemos qué tan lastimado haya quedado posterior del cuadro agudo. Entonces primero tiene que ser con líquidos, ya sea con leche, con la misma lactancia materna, con la solución de hidratación oral, y en las primeras 48 horas, si nosotros vemos una evolución clara, entonces comenzamos con los sólidos. Si no, se tienen que evitar. En caso de que nosotros veamos de que en las primeras 60 minutos, en la primera hora, de tratar de estar dando la alimentación, la hidratación oral, y vemos que no podemos o no lo está reteniendo, entonces empezamos con la alimentación ya sea por sondas nasogástricas y también por la hidratación a través de la vía parenteral. Aquí, como les habíamos dicho, si tenemos datos de que no está aceptando la vía oral, entonces tenemos que ver los cambios de la terapia de la hidratación. Y la hidratación, como les habíamos comentado, por una sonda nasogástrica o también por la venoclisis. Cuando nosotros tenemos una deshidratación, casi la gran mayoría son hipernatrémicas, que es la retención de sodio y la eliminación de líquidos. En la gran mayoría de las soluciones actuales se llegan a utilizar soluciones de baja osmolaridad, entre 240 y 250 milosmoles, que es el Vidasfer oral actual que se llega a utilizar. Pero antes se utilizaba el Vidasfer oral con una osmolar y hiperosmolar de 311. ¿Por qué se dejó de utilizar desde el año 2000? Porque se notó que en soluciones de baja osmolaridad entre 240 y 250 milosmoles sobre litro, se dio cuenta que hay una disminución en la terapia intravenosa o parenteral. Se disminuye el volumen de las evacuaciones, por lo cual disminuye la posibilidad de complicaciones o aumentar la deshidratación, y también disminuye la cantidad de vómitos. En la reposición de líquidos se tiene que hacer lentamente, y en caso de que sea un paciente que amerite manejo por segundo nivel, se tiene que estar monitoreando constantemente el sodio, tanto antes de la hidratación como durante y posterior a la hidratación. También debe de estar, a pesar de que se está utilizando la hidratación parenteral, nuestra idea es que empiece con la hidratación oral. Entonces nosotros, en cuanto veamos que está empezando a tolerar, que está empezando a haber mejoría en la circulación, en el llenado capilar, empieza a orinar, que empieza a lagrimear, que empieza a dejar de estar tan irritable, inmediatamente iniciar con la alimentación y los líquidos orales, ¿vale? Y pues toda hidratación hay que hacerla de manera lenta cuando esté es parenteral, para evitar problemas como crisis convulsivas. Ante ello, nuestro manejo base son los planes de hidratación. El plan A, que es el que regularmente se debe de utilizar en todo paciente sin deshidratación o una diarrea clínicamente sin deshidratación, es el plan A. Este debe de ser con una ingesta libre de agua de arroz, jugos, sopitas, frutas o agua. Y el Vidasfer oral debe de ser aproximadamente de 75 a 80 mililitros en cucharaditas en menos de un año o en una taza. Y en mayores de un año puede ser hasta 150 mililitros. Nosotros tenemos que estar viendo al menos las primeras 4 horas que esté tolerando. Y si nosotros vemos que no hay ningún inconveniente en que se puede ir a su domicilio con los datos de alarma a la mamá, como la pérdida de lágrimas, que deje de orinar, que esté muy irritable, somnoliento, letárgico, que empiece a hacerse la piel como abuelito. Entonces esos son datos de alarma. En caso de que nosotros veamos que no está funcionando el plan A, que el paciente sigue letárgico o que empezamos a tener problemas con la tolerancia, entonces pasamos a un plan B, que es una terapia de hidratación oral. Este se realiza en las primeras 4 horas desde que nosotros notamos de que el paciente no está ingiriendo, ¿va? Esto se va a dividir
En las primeras 4 horas, 100 mililitros de vida suero oral por kilo. Este se va a fraccionar cada 30 minutos. Esto va a ser en cucharaditas o en sorbos, no en mamilas. Si nosotros vemos que el pacientito no lo está tolerando porque tiene rechazo o lo está vomitando, nosotros vamos a estar deteniéndonos poco a poco, al menos durante unos 10 minutos, y ya que vemos que haya descansado un poco, seguimos con la hidratación. En la primera hora se va a estar evaluando cada 20 minutos la coloración, frecuencia cardíaca, si es posible la presión del paciente. Y si nosotros vemos que va mejorando, ya las siguientes 3 horas ya la evaluación va a ser cada hora. Y si nosotros posteriormente, al cumplir las 4 horas y vemos que el paciente recuperó su estado de salud de una manera estable, pasamos ya a un plan A. Y si nosotros vemos que con el plan A ya va mejorando, va a su domicilio. Pero también existe la posibilidad, si nosotros realizamos un plan B, no hubo mejoría, pero nosotros vemos que no hay cambios en el cuadro clínico, se puede repetir nuevamente el plan B para verificar la hidratación. Sí, esto es principalmente si nosotros vemos que sigue tolerando la vía oral y a pesar de ello no vemos algún cambio significativo con sus signos vitales. Pero si nosotros vemos que posteriormente al plan B o durante el plan B no vemos mejoría, o al contrario, empieza el paciente con taquicardia, sigue hipotensándose, no tenemos nada de orina, se encuentra en anuria, entonces pasamos a un plan C. A eso, entonces ya se le conoce 1 o 2 vías a través de una venoclisis. Podemos hacer hidratación con solución Harman o solución salina al 0.9% y se va a hacer el cálculo en la primera hora de 30 a 50 mililitros kilo. Y en las siguientes 3 horas se van a infundir de 20 a 25 mililitros kilo divididos durante esas 3 horas. Y pues aunque la OMS recomienda que debe ser de 20 mililitros por kilo, muchas de las literaturas marcan hasta 25 mililitros. Y si nosotros vemos que la perfusión, la coloración, que empieza a despertar un poco el niño, que empieza a estar más activo, que no esté letárgico, nosotros podemos pasar nuevamente a un plan B y volverlo a repetir. Si nosotros vemos que no hay mejoría, se vuelve a repetir el plan C, pero ya calculado a 30 minutos kilo solución durante esas 4 horas. Esos son los 3 planes que nosotros tenemos que manejar y son los importantes para la hidratación. Ok, después de que nosotros ya hidratamos al niño, nosotros tenemos que tener en cuenta, como ya mencioné antes, la lactancia y los líquidos no se suspenden. Aunque los alimentos sólidos, sí tal vez tengamos un poco de restricción en las primeras 48 horas para evitar que esté aumentando con los vómitos o que regresen los vómitos, los líquidos estos persisten para que nosotros no tengamos una descompensación con el niño. Después de que nosotros ya pasamos el dato agudo de la hidratación, la alarma, se puede dar ya sea el vida oral de manera libre o lo podemos calcular a 5 minutos por kilo después de cada evacuación para tratar de que no tenga un desbalance por pérdida de líquidos. También hay que tener en cuenta que los niños con riesgo como bajo peso a nacer, que hayan tenido más de 5 evacuaciones en menos de 24 horas o más de 2 vómitos en 24 horas, son pacientes que a pesar de que hayan tenido mejoría con el cuadro de hidratación, puede haber una recaída y pueden brincarse del estado que están hasta llegar a un punto de choque, por lo cual que hay que tener mucho cuidado. Y una de las cuestiones que tenemos muy importante es que tiene el vida suero oral, porque desde el 2000-2002 que ya se maneja la forma reducida de 245 miliosmoles sobre litro, nosotros manejamos que tiene una glucosa de 75, sodio 75, potasio de 20, cloruro de 65 y citrato de 10. De esta manera dan una carga osmolaria de 245. Hay algunas presentaciones que pueden ser hasta 250 miliosmoles sobre litro, pero es la aceptada actualmente. Y con relación a la antibioticoterapia,
Hay que tener en cuenta que son autolimitadas y principalmente porque la gran mayoría de los niños menores de 5 años, las causas son virales, entonces casi siempre se va a dejar o para cuadros muy severos que tenga la posibilidad de infecciones mixtas o cuando nosotros tengamos datos de un inicio agudo, inicio con sanguinolento o mucoso y que sea una fiebre persistente. Entonces aquí podemos considerar el uso de los antibióticos, pero ya por el uso indiscriminado, también muchas de las causas de las diarreas también son provocadas a veces por los mismos antibióticos porque barren con la flora intestinal. Entonces también un efecto adverso de su uso es que se pueda complicar la diarrea. Entonces hay que estar seguros cuando nosotros lo vayamos a utilizar. Aunque pensar en mejorar los síntomas clínicos como la duración de la diarrea, el vómito, la fiebre y los cólicos abdominales por el uso de los antibióticos, si no está probado o que sea plenamente necesario el uso de los antibióticos, mejor no se va a utilizar a menos de que consideremos que la causa de la diarrea sea por un microorganismo tipo bacteria. Entonces, las indicaciones: sospecha o confirmación de sepsis. En la sepsis casi siempre hay más de un microorganismo. Que nosotros tengamos idea de una infección bacteriana con diseminación extraintestinal. Cuando sean menores de 6 meses y que tengamos bajo clínica datos de una salmonelosis que puede ser una diarrea sanguinolenta mucosa o un paciente inmunocomprometido, porque la gran mayoría de este tipo de pacientes son cuadros multitratados o de varios microorganismos. Algunos de los medicamentos que se llegan a utilizar puede ser ya sea por una Shigella o el Campylobacter, que son bichos comunes en grupos de edad. Se puede utilizar la eritromicina o un beta-lactámico. Y a tratar de evitar el uso de metoclopramida, ondansetron o loperamida, porque la loperamida y en ondansetron podemos detener el tracto intestinal con el riesgo de perforaciones intestinales o afectar aún más la flora intestinal, y la metoclopramida podemos aumentar el tránsito intestinal y por ende, aunque evitamos que esté vomitando, podemos empeorar la diarrea. Ya también algunos de los microorganismos que nos puede estar afectando pueden ser algunos antiparasitarios, algunos parásitos, por lo cual, dependiendo el tipo de parásito que nos esté dando la alta, podemos manejar la momicina o la popiromicina, podemos utilizar el metronidazol, el tinidazol, el mebendazol, ya sean en dosis únicas o en dosis de manejo o tratamiento como de 1 a 3 días. ¿Ve? Y los criterios de referencia cuando nos llega a nosotros y decimos que son pacientes que tienen que llegar a un segundo nivel, cuando son niños con una deshidratación moderada o severa, los cuales nosotros no tengamos el manejo como tal para poderlos atender. Cuando sean menores de 6 meses, como habíamos dicho en todas las diapositivas previas, tan solo ser menor de 1 año ya es un criterio de complicación. Cuando haya tenido más de 8 evacuaciones en menos de 24 horas o más de 4 vómitos en menos de 24 horas, o quienes nosotros pensamos que los padres no sean los adecuados para los cuidados de un paciente que tiene altas posibilidades de complicarse en el hogar y por lo cual tenga que quedarse en el domicilio, en una estancia médica como en un hospital. Ok. Entonces, eso es el tema que nosotros nos tocó sobre el manejo de diarreas en menores de 2 años, en menores de 5 años o mayores de 2 meses. ¿Vale? Y pues como dato cultural en cuestión, pues la pequeña clasificación de parasitosis. ¿Va? Nosotros vemos algunos parásitos que pueden tener una afectación únicamente digestiva, como la Giardia. Podemos tener una afectación digestiva, pero también algunos otros tejidos, ya sea por el camino como llegan a infectarnos o por la forma de la infección, como una amebiasis o una criptosporiosis. También algunos gusanos que también solamente tienen una afectación digestiva, puede ser digestiva y pulmonar, principalmente la ascariosis o la uncinariasis, que son representativas de este tipo. Las afectaciones cutáneas, los céstodos, que eso tienen que ver mucho con la alimentación,
o cuando son infección de diferentes tejidos, como algunas teniasis o la cisticercosis. ¿Ok? Entonces, pues espero que les haya gustado nuestro tema. Tratamos de manejar las generalidades que nos maneja principalmente la guía de práctica clínica y el complemento con algunas pequeñas literaturas que nos pudiesen apoyar principalmente con el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, si no tenemos alguna otra duda, eso sería todo por nuestra parte. Que tengan un bonito día.